Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es la Fluorescence Activator Cell Store. Mis compañeros son Juan Camilo Vergara, Álvaro José Giraldo y quien les habla, Harold Eduardo Erazo. Para empezar vamos a hablar acerca de qué es la citometría de flujo, la cual es un método cuantitativo de análisis de células, núcleos, cromosomas, mitocondrias u otras partículas en suspensión, las cuales son alineadas y pasadas en forma de gotas delante de unas de luz, procurando que en cada gota solamente haya una célula. Posterior a esto se encontrarán varias series de sensores los cuales determinarán la reflexión de la luz y la fluorescencia de cada una de las células. Cabe destacar que actualmente se pueden detectar hasta 13 características diferentes de emisiones de luz en una citometría de flujo de una sola muestra. Para esto emplean la técnica de inmunofluorescencia, la cual emplea un anticuerpo o fluorocromo para marcar un antígeno con la finalidad de asignar a las células a un grupo que compartan las mismas propiedades. Esta técnica emplea la función de los anticuerpos de unirse a un antígeno determinado. Existe la inmunofluorescencia directa y la indirecta. En la directa solamente se encuentra un anticuerpo primario, el cual se encarga de unirse a los antígenos. En cambio, por otra parte, en la indirecta el anticuerpo primario de igual forma se pega a los antígenos, pero existe un anticuerpo secundario que se encargará de detectar cuáles son anticuerpos primarios y señalizar cada uno de ellos. También podemos hablar de que el fluorocromo o el anticuerpo presenta ciertas características que le permiten reaccionar ante los cambios de las emisiones de luz encontradas en el entorno. Es por esto que se utilizan comúnmente para la detención visual de ciertas características. En cuanto a las limitaciones que tiene la citometría de flujo, existen varios factores que pueden afectar la calidad de imagen de fluorescencia. El primer factor que podemos encontrar es la calidad y la concentración del anticuerpo, ya que esto puede afectar la relación señal-fondo. Otra característica que podemos encontrar es la unión de demasiados anticuerpos inespecíficos de un anticuerpo de baja calidad o calidad, ya que esto puede evitar la localización de los complejos inmunes que deseamos estudiar. Otro aspecto muy importante es el manejo de la muestra de la biopsia, ya que al momento de tener la muestra se debe tener ciertos cuidados, como por ejemplo evitar que las emisiones de luz en el entorno, o sea, mantener la muestra en un sitio oscuro, ya que se puede presentar el fenómeno de blanqueo, el cual eliminará las señales de fluorescencia que queremos estudiar, o puede afectar los anticuerpos que hemos añadido a la muestra. También es importante utilizar la menor cantidad de luz en el microscopio y de igual forma utilizar antífonos para evitar que este fenómeno de blanqueo se presente. Anteriormente, la clasificación de células activadas por fluorescencia era capaz de detectar 12 colores fluorescentes de manera simultánea. Debido a su habilidad de procesamiento de miles de células por segundo a altas velocidades, la citometría de flujo conjunto a la FACS fue adquiriendo popularidad sobre todo en el área de las ciencias biomédicas. Por lo tanto, esto aceleró las metodologías que facilitaran el análisis de células mamíferas. Actualmente, es capaz de procesar y medir hasta 20 propiedades distintas de dispersión de luz y fluorescencia, además de que permite un recaudo celular mayor al 99%, lo que confiere una alta pureza celular. Esta técnica facilita la obtención de información celular que puede ser aplicada en distintas áreas como la bioinformática y la biología computacional. La naturaleza y el papel de la interacción entre las neuronas y las glías para el control del desarrollo, la función y las patologías asociadas al cerebro son uno de los grandes misterios para resolver en el campo de la neurobiología. Por lo tanto, investigadores realizaron un estudio donde utilizaron una línea transgénica de ratones que expresan una proteína fluorescente verde mejorada. Entonces, lo que ellos buscaron fue obtener una purificación de astrocitos, células progenitoras de oligodendrocitos, oligodendrocitos mielinizados y oligodendrocitos no mielinizados y neuronas. Como podemos observar aquí, tenían una suspensión utilizando la técnica de FACS
aislaron las células que tenían la proteína fluorescente y por medio de otra técnica que se llama immunopanning, donde utilizan anticuerpos para eliminar las células que no quieren. Entonces aislaron primero los astrocitos. De estas, las células negativas a la proteína correspondían a neuronas. Y pues, como les mencioné, la immunopanning se utilizó para los demás tipos de vías neuronales. Después de esto, se ampliaron las secuencias de DNA y RNA y se combinaron con microarreglos de sondas de mRNA complementario para obtener los transcriptomas que estaban en cada célula. Con esto, después del análisis, pudieron generar una base de datos con más de 20.000 genes para estudiar el funcionamiento de los astrocitos. Además de esto, pudieron aislar un nuevo marcador de los astrocitos que no se había identificado previamente. Uno de los principales problemas aplicados en el contexto de reconocimiento de patrones es que existe una alta asimetría en los datos de manera frecuente. Cuando se aplican modelos mixtos normales, se tiende a un sobreajuste de parámetros, pues cuando se presenta dicha asimetría en los datos. Este sobreajuste puede generar pseudoparámetros que tienen a conclusiones erróneas sobre los resultados. Por lo tanto, un grupo de investigadores desarrolló un modelo de mezclas de distribuciones T sesgadas multivariables para el manejo de datos que son altamente asimétricos. Utilizaron el algoritmo de esperanza maximización para calcular los estimados de máxima verosimilitud de los parámetros del modelo. Para confirmar el modelo, lo aplicaron a unos datos reales de 4.952 muestras de células sanguíneas marcados con 4 tipos de marcadores celulares y pues los datos que obtuvieron fue por medio de la clasificación de células activada por fluorescencia. De acuerdo a lo que podemos observar, el modelo tiene un buen ajuste a los datos de FACS y pues ellos concluyeron que debido a esto los parámetros que obtuvieron se pueden utilizar para detección de señales de enfermedades y que pues el modelo en sí se puede aplicar a otros problemas de reconocimiento de patrones y se puede utilizar para un diseño de experimento con FACS donde se puedan detectar perfiles de anticuerpos redundantes que contienen poca información y perfiles de anticuerpos discriminativos que provean mayor información. FACS funciona de manera general de la siguiente manera. Primero se realiza una marcación de las células con unos anticuerpos y a estos anticuerpos se les adiciona una partícula fluorescente que será analizada posteriormente durante el estudio. A las células se les adiciona una solución salina con el fin de realizar una separación entre células. Esto con el fin de comprimir el espacio celular y asegurar que durante el análisis solamente se va a observar célula a célula en un tiempo determinado. Luego de que llega el sistema fluídico, llega un punto de interrogación que es cuando el láser y la muestra interactúan o colisionan entre sí. El láser hace un haz de luz que impacta con la célula y esto genera dispersión de fotones hacia todos los ángulos. Y esa dispersión se puede ver de dos maneras. Una dispersión de fotones hacia adelante, que es captada por un sensor de luz, pero antes tiene que pasar por una barra de obscuración que hace que durante los tiempos que no haya célula, eh, los datos del láser no sean captados. Luego, esa señal del sensor de luz es acondicionada ya que eh, el sensor de luz entrega señales en corriente, luego llevado a un sistema de procesamiento de datos. Por otra parte, la dispersión de fotones lateral debe ser focalizada mediante unos lentes y se debe hacer que llegue hacia los sensores de luz. Luego, igualmente, la señal es acondicionada y pasada a un microcontrolador. Luego de que la célula pasa a través de las de luz, llega un mecanismo de vibración que hace que cada célula se aloje en una gota. Entonces, de allí se tiene una separación, una en una. Luego, esa gota pasa por un anillo eléctrico que polariza la célula y esa polarización hace que cuando pase por unas placas deflectoras, las células puedan ser categorizadas o puedan ser
detenidas dentro de unos contenedores celulares, con el fin de separarlas de acuerdo a unas características que exija el estudio. Los componentes que hacen parte del FACS son un vibrador ultrasónico, los lentes focalizados para obtener la luz que se va hacia todos los ángulos, unos filtros ópticos, unos colectores, unos espejos, la barra de obscuración, las boquillas y el sistema fluídico. Y como componentes electrónicos tenemos el detector o sensor de luz, las placas de deflexión, el sistema de procesamiento de datos como computadores o microcontroladores, el sistema láser y el sistema de acondicionamiento electrónico. Las señales características que ofrece el FACS es la refracción de luz hacia adelante, como se mencionó anteriormente. Esa refracción de luz hacia adelante es proporcional al tamaño celular y mediante esa señal que proporciona esa reflexión de luz se puede determinar el volumen o el tamaño de cada célula, que posteriormente puede ser analizada mediante histogramas que relacionan la cantidad de célula con una característica particular, en este caso el tamaño. También se tiene la refracción lateral, la cual está correlacionada con la granularidad y complejidad celular, esa complejidad vista desde la parte funcional y estructural. De esta manera se pueden diferenciar varios tipos de células determinadas por esa refracción de fotones hacia los lados. Si se junta la refracción lateral y la refracción hacia adelante, se tiene un análisis en dos dimensiones para determinar las propiedades de la muestra entre el tipo y el tamaño. También la fluorescencia, que se mencionó que iba a ser estudiada, se realiza mediante análisis espectral, donde ambos picos característicos o los picos característicos de las señales de la fluorescencia deben ser bastante separados para poder facilitar el análisis de los datos.